Estamos en el mundo. www.pichinchacomunicaciones.com.es. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Programa clasificación I, informativo, y O de opinión. Categoría A, apto para todo público. Arrancamos el espacio Las Guarmis del Barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del Barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya son las Guarmis del Barrio. ¿Cómo están ustedes? 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos aquí ya. Las Guarmis del Barrio, en realidad queda chulla Guarmi porque la Olguita se nos fue, estamos todavía muy apenados tratando de reponernos de la pérdida, pero bueno, queremos que ella esté muy bien y le enviamos un abrazo muy fuerte con todo el cariño del mundo a nuestra Guarmi pequeñita que se nos ha ido. Y bueno, ¿cómo empezamos esta semana? Lastimosamente con esas terribles noticias, esas terribles imágenes que nos llegan desde la cárcel en Santo Domingo. Por favor, no compartan esas imágenes, no las viralicen, no hagan que la violencia llegue a sus celulares, que se quede en su mente, porque esa violencia nos da miedo. Lo que sí hay que hacer es manifestar nuestro sentido de protesta, nuestra voz de protesta frente al lento accionar de las autoridades. Muchos mensajes, eso sí, hay que reproducirlos, de familiares de las personas privadas de la libertad que alertaron de este amotinamiento a la 1 de la mañana aproximadamente y dijeron: estamos solos, nadie quiere entrar a salvarnos. Y nuevamente una masacre en las cárceles del Ecuador, la sexta masacre desde que contamos pues tantas personas que han fallecido. Recordamos casos porque hay quienes dicen son delincuentes, que mueran en su propia ley, y recordamos casos de personas que están ahí injustamente o que tenían ya que haber salido, que tenían que esperaban su boleta de excarcelación y no lo lograron por cosas muy pequeñas, o quienes estaban incluso con procesos que aún no estaban con sentencia. Así es que las cosas son muy difíciles en las cárceles del país y nuevamente tenemos esta noticia que darla, que lamentar. Las autoridades del Ministerio de Interior se ha apresurado a decir que todavía no hay muertos que pues sean confirmados. El Ministerio del Interior dijo: ante el amotinamiento registrado la madrugada de hoy en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, comunicamos que no existe información real de víctimas y heridos. Imagínense ustedes que esto lo dice el Ministerio del Interior a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana dice esto el Ministerio del Interior. Y resulta que ya las imágenes empiezan a llegar y dan cuenta de tremenda mortandad en la cárcel en Santo Domingo. ¿Cómo es que los medios de comunicación, periodistas, ya tienen esas imágenes, ya saben que hay fallecidos y el Ministerio del Interior pues todavía dice que no saben si hay muertos? Lo que sí, Fausto Salinas, comandante de la policía recientemente posesionado, lo que ha dicho a un medio de comunicación nacional es que fueron recapturados quienes intentaban fugarse, porque hay imágenes que muestran que estaban tratando de saltarse por las paredes y es entendible en esa situación, tratando de escapar sin duda de la muerte. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hace unos instantes nada más el general Fausto Salinas. Las unidades, ¿Hubo fuga en la cárcel? Sí, hubo intentos de fuga, 40 fueron recapturados. Estamos trabajando con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y vamos a completar la capacidad operativa táctica para poder intervenir en forma inmediata y restablecer el orden en ese centro carcelario.
Bueno, los minutos pasan y resulta que cada minuto es sinónimo de muerte en las cárceles del país. Lamentable la situación y pues qué pena que tengamos que empezar con esta noticia el día de hoy. 9 de la mañana con 8 minutos, 9 de la mañana con 8 minutos. El tema que habíamos preparado con el día de hoy pues tiene que ver con las cifras que ha proporcionado el INEC con respecto a la inflación mensual y qué es lo que dicen los ciudadanos. Así es que, ¿qué les parece si es que nos vamos ya con el pajarito azul? Nuestro querido Larry en esta mañana nos acompaña con algunas cifras. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, primero les digo lo que dice nuestro WhatsApp porque hay quienes nos mandan mensajitos y dicen qué pena lo de la Guarmi pequeñita que se ha ido, que se nos ha escapado, qué mala cara ha visto, dicen ellos, y bueno, en realidad ninguna, una decisión personal que nosotros la respetamos, pero eso sí, le decimos que la vamos a extrañar muchísimo y ya estaremos pues con la posibilidad de tener más reportes desde la comunidad, desde su barrio, así es que mientras tanto, llámenos al 3240-040, 3240-050 o escríbanos también a nuestro celular. Le recordamos el número, es el 098-063 7663 098-063 7663. Ahora sí, vamos a repasar las cifras que nos ha proporcionado el INEC. Primero, veamos qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Normalmente se mide por años. Frente a esto, y ya vamos a revisar un poquito más de esa definición, revisemos qué es lo que ha dicho el INEC con respecto a las cifras del mes de abril. Este es el tuit del INEC. Dice, publicamos el índice de precios al consumidor de abril de 2022. La inflación anual fue de 2.89%, mientras que la inflación mensual se ubicó en 0.59%. La canasta básica familiar se ubicó en $728. Estas son las cifras que nos proporciona el INEC. Sin duda también repasando el histórico, esta cifra es la más alta en los últimos 6 años y esta inflación sigue subiendo. Pero ya vamos a repasar las cifras. Me dicen que tenemos una llamada, así es que le vamos a dar paso. Su nombre, su apellido y desde qué sector nos llama, por favor. Muy buenos días, mi querida Guarmi Mayor. ¿Cómo Roberto está? Almachi, de la zona de Labrador. Un comentario. Si es verdad que ya se nos fue nuestra querida Olguita, que nos duele mucho. Así es. Pero podríamos hacer una sugerencia. Hace algún tiempo, Radio Pichincha hacía a los periodistas del barrio. ¿Por qué no nos integran a mucha gente que podríamos reportar desde los lugares del hecho? Es decir, también como estábamos en nuestros barrios, sabemos qué acontecimientos hay y podemos ir reportando con 2 o 3 intervenciones de los periodistas del barrio. Qué Esto lindo. como sugerencia. Muchas gracias. En el ambiente, a ver, hasta que consigamos una Olguita 2. No sé qué diga mi Guarmi Mayor. Muchísimas gracias por el ofrecimiento y bueno, le tomamos la palabra. Cuando usted quiera nos llama, nos dice acá en tal sector tenemos un reporte y nosotros encantados de poder recibirlo. Solamente déjenos su contacto en interno para poder llamarle luego del programa o bueno, vuélvanos a llamar porque me dicen que ya colgó y que nos deje sus datos para poder establecer este enlace. Y claro que sí, nos interesa tener guarmis, guambras del barrio también que puedan comentarnos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a lo que les había comentado. Esas son las cifras de la inflación, 0.59% mensual, 2.98% anual según el INEC. Bueno, la inflación, les decía, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido y normalmente esto se mide por años. Cuando los precios suben, con cada dólar se adquieren menos bienes y servicios.
esto en nuestro caso que tenemos nuestra economía dolarizada. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor. Como están las cosas en Ecuador, el INEC nos dice que en abril de 2022 el índice de precios al consumidor se ubicó en 108.03. Con esto, la inflación mensual es nada más de 0.59% comparado con el mes anterior, que fue de 0.11%. En el mismo mes del año 2021, la inflación mensual fue de 0.35%. Por su parte, la inflación anual en abril de 2022 fue de 2.89% y la de abril de 2021 se ubicó en menos 1.47%. Es decir, la inflación ha subido y ha subido bastante. A continuación, pues se muestra la evolución de la inflación anual. Vamos a mostrar el cuadro. Vean ustedes esa curva, cómo se empieza a incrementar de forma vertiginosa desde agosto de 2021. El incremento de los precios de los productos no ha parado, amigos, desde el año pasado, y ahí se ve cómo esa curva se eleva exponencialmente hasta llegar a esta inflación de 2.89%, que cualquiera dirá no es nada, 2.89%. Sin embargo, nos preguntamos si la inflación significa menos poder adquisitivo. ¿Qué tanto sirvió que se incremente el sueldo básico a $425? Sin ser economista ni manejar muy bien las cifras, según lo que publica el INEC, tener hoy $425 me sirve para comprar lo que el año pasado compraba con $412. Sin embargo, la realidad de los ciudadanos dice otra cosa. Muchos se quejan, amigos, de que el incremento de precios de los productos aún es mayor al que refleja en este estudio que hace el INEC, que aproximadamente estudió 5.525 establecimientos económicos y 3.942 viviendas alquiladas del área urbana en 9 ciudades. Según el INEC, estas cifras que nos proporcionan del mes de abril es por la consulta que han hecho en estos comercios, 5.525, preguntando los precios de los productos, y 3.942 hogares que tienen que ver con personas que viven alquiladas en el área urbana en 9 ciudades. Y eso les da esta cifra del 0.59% de inflación mensual. Se asegura que los productos que más incidieron en la inflación son en este orden. Presten atención, tenemos el cuadro ahí para que lo puedan ver. Transporte, que influye en gran medida en esta inflación del mes de abril. Luego están los alimentos y bebidas no alcohólicas. También está la educación, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles que también han subido de precio, comunicaciones, bebidas alcohólicas, también muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, y también recreación y cultura en menor medida. Pero estos son los productos que son considerados que más han influido para que la inflación siga subiendo. En la división de transporte, el rubro que más afecta es el de la gasolina súper, pero también está el transporte escolar, los boletos de avión, neumáticos, cambio de aceite, todo eso que usted está gastando hoy en día y que le cuesta mucho más, incide en la inflación que tiene nuestro país. En el área de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la arveja tierna, la cebolla paiteña, el culantro son, según el INEC, los productos con mayor inflación mensual, y del aceite se considera una inflación mensual del 4.4%. El aceite, que subió de $4.50 a $6.50 en algunos casos, o de $2 a $4 el más económico. Y bueno, allí me dirán ustedes, amigos, si se refleja en realidad el incremento de precios de los productos en nuestro país, porque hasta los helados subieron, según proyecta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. También se analiza lo que ocurre con el costo de la educación en el Ecuador. Y ahí
tenemos que los ítems que más inciden son lo que cuesta pagarle a nuestros hijos la educación general básica, el bachillerato, la educación superior universitaria. El promedio de inflación aquí es del 4 al 6%. Hay que considerar también que hubo el retorno a clases presenciales, pero que, nos genera una preocupación pensar que ya la inflación, los precios han sido elevados y han incidido en nuestra economía muchísimo en este mes, y esto hablamos de la Sierra Ecuatoriana porque ya mismo se termina el periodo lectivo y luego nuevamente a pensar en pagar la matrícula, uniformes, libros y todo lo que ya sabemos que implica asumir un nuevo año lectivo. De hecho, en la costa ecuatoriana, ustedes habrán visto que incluso la gente se lo toma con humor y hace videos que los cuelga en redes sociales de lo carísimo que les han salido las listas de útiles, pagar las matrículas y todos los gastos que se consideran, porque nuevamente hay que pagar también, por ejemplo, el transporte escolar. Por otra parte, el reporte de cifras que hace mes a mes el INEC nos muestra que Guayaquil fue la ciudad con mayor inflación mensual, aunque la inflación acumulada ahí le gana a Cuenca, que dicen que es la ciudad más cara del país, seguida de Manta y Santo Domingo. Quito por allí también refleja una inflación anual de 2.82%. Pero el INEC, amigos, no da solo malas noticias, también nos quieren arreglar el inicio de semana, informando que, póngame por favor redoble de tambores, que aquí tenemos una notición de parte del INEC el día de hoy, que con todo esto, con la inflación, con la subida de precios de los productos, con el incremento del pan, de la leche, del aceite, los combustibles, lo que usted está pagando por transporte escolar, la educación, con todo este incremento de precios de los productos, la canasta básica familiar en abril de 2022 costó $728.68, lo cual implica que el ingreso familiar promedio, que son $793, cubre el 108.87% del costo total de la canasta básica familiar. El costo de la canasta básica aumentó tan solo, según el INEC, 0.47% en referencia al mes anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que nos sobra la plata. El valor de la canasta básica familiar en la región Sierra fue de $739 y de la costa 717, siendo Cuenca la ciudad más cara, con una canasta básica de $760. Pero les leo la parte que es súper alentadora para la realidad familiar. Preste muchísima atención. Por su parte, esto lo leo textual del reporte del INEC, por su parte la canasta vital tuvo un costo de $516, generándose un generoso excedente de $277.17 del ingreso familiar. Aplausos, por favor, para el INEC. Son $277 que puede invertirlos en el banco de su preferencia o en el de la preferencia de ustedes, ya saben quién. O ya que importa, ¿no? De una vez con don Miguelito o alguno de los sucesores de don Nasa, porque según el INEC nos sobra la plata. Ahora, cierto es que en nuestra economía dolarizada nos permite tener mayores certezas de que los incrementos no serán tan altos de un mes a otro. Sin embargo, el gobierno tiene que reconocer que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos ha bajado considerablemente. Y sí, cuando hay inflación en una economía es muy difícil distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir en algo rentable, ya que los precios, que eran una referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible, están distorsionados. ¿Qué puede hacer el gobierno para frenar esta subida de precios? Pues vaya usted a saber si les interesa realmente intervenir, porque su política liberal reza que el mercado debe definir los precios y pues que se arreglen como puedan los que no alcancen a obtener ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas. Ahora las cifras del empleo también fueron publicadas hace poco. En el primer trimestre de 2022, la tasa de desempleo se ubicó en 5% y el empleo se distribuyó así
De cada 100 trabajadores, 33 tienen empleo con todas las de ley. Para quienes están en Facebook o en YouTube, estas son las cifras. 32.9% de los ciudadanos ecuatorianos en edad de trabajar que tienen empleo, tienen pues todas las de ley, tienen afiliación, tienen por lo menos un salario básico y están cubiertos, de alguna forma cubiertos. El 22.6% están en subempleo, el 22.6%. Otro empleo no pleno, 27.6%. Esto habría que decirle al INEC que nos indique qué mismo es esto del empleo no pleno, otro empleo no pleno, porque el subempleo ya de por sí se entiende que es un empleo que no tiene las condiciones de dignidad que merece un trabajador. Y la tasa de empleo no remunerado también ha subido y está en 11.4%. Y también mencionar que ya en anteriores circunstancias se dio a conocer que el año pasado 25.511 personas accedieron al seguro de desempleo del IES. Esto equivale a un 53% menos que los beneficiarios del 2020 en plena pandemia, cuando todo el mundo despidió como pudo, algunos porque las circunstancias les obligaban y otros por vivísimos, pero pues el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social había destinado 34.9 millones de dólares para el pago del seguro de desempleo en 2021 y este monto ha experimentado una reducción. Sin embargo, pues en estos meses también se ve un aumento también de personas que solicitan esta prestación. 9:23, así las cosas en el país en torno al empleo, en torno a la seguridad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de vivir pues en condiciones dignas. Y de hecho el día de hoy varias ciudades del país han amanecido con movilizaciones y con pues nubes de humo, de quema de llantas de maestros de la Unión Nacional de Educadores. Ustedes saben que ellos se han declarado, al menos un grupo, en huelga de hambre en espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre lo que ha sido también pasarse la pelota de un lado a otro entre la Asamblea y el presidente de la República con respecto a la equiparación salarial. Pero no necesariamente es este el único motivo, sino la educación en nuestro país también enfrenta una crisis. A pesar de que hay estos programas para contratación de maestros de forma mensual, donde se lanza un tiempo de 5 días mes a mes para que se puedan inscribir para suplir a quienes salgan por renuncia, por jubilación y demás, realmente hay muchísimas inquietudes sobre el sistema de educación en nuestro país, si realmente está respondiendo o no a las necesidades de los ciudadanos. Y de hecho lo que vemos es que muchos ya no necesariamente confían como hace unos años en mandar a sus hijos a establecimientos educativos que sean fiscales. A pesar de que el bolsillo no da, se hacen un esfuerzo para buscar por ahí algún establecimiento que no sea tan caro y que pueda recibir a sus hijos, porque lo que vemos es un deterioro muy grande también de todos los servicios, entre ellos los de educación, y si hablamos de salud, pues ni se diga. Ahí tomando en cuenta que también dentro de estas cifras, el índice de la inflación, constan los gastos que los ciudadanos están poniendo de su bolsillo para la salud, porque la salud ya no es gratuita en nuestro país. A pesar de que usted pueda ir y hacer fila en un hospital, pues resulta que cuando llega la consulta le dicen que no tienen los insumos, y algo gravísimo, estaban regresando a la casa a personas que tenían que hacerse cirugías y no les avisan con tiempo, por lo menos para ver si pueden reunir la plata para comprar los insumos y hacerse la cirugía que tenían programada desde hace tiempo atrás, sino en ese momento les dicen, verá, ¿sabe qué? No hay los insumos y vea usted si es que tiene, salga a comprar ahorita, y si no tiene, ¿qué pasa? Se tiene que hacer una colecta en la calle para que pueda recolectar este dinero, y pues esto está ocurriendo con el sistema de salud, lo que significa que también hay un gasto adicional que hacen los ciudadanos que antes contaban con el sistema de salud pública y que ahora tienen que necesariamente poner de su bolsillo si es que tienen, o si no, aguantarse la enfermedad también
en el Ecuador. Pero esto lo reportamos porque hace un ratito se dio a conocer precisamente de que en el centro histórico se estaban presentando manifestaciones. El personal de la MT había aplicado desvíos vehiculares en la 10 de agosto y Santa Prisca y pedían que se tomen pues otras vías alternas como la Mariscal Sucre, La Patria, la avenida Velasco Ibarra, porque estaba tapado con quema de llantas en este sector. Ahí un grupo pequeño de representantes de la Unión Nacional de Educadores. Pero estas son las noticias con las que arrancamos la semana, amigos, amigas. Me dirán ustedes cómo está el ánimo a propósito de lo que escuchábamos en Punto Noticias, que estaba Paulina Recalde, pues comentando estas cifras de la última encuesta el mes de abril que ha sido medido, donde se también ha consultado a la ciudadanía, por lo menos a un grupo, qué piensan del país, cuáles son las esperanzas que tienen de que esto mejore, y lastimosamente no son muchas. Por ahí mucha gente ha decidido salir del país también. Quienes tienen visa, pues lo hacen de forma legal y se van unos meses para reunir un poco de dinero y aguantar pues mientras puedan, pero esto para muchos es aún más complicado porque no tienen dinero y deciden endeudarse, 10, 20 mil dólares, pagarle a un coyotero e irse en las circunstancias más duras, más difíciles, a tratar de llegar a Estados Unidos. Todos los días llegan estos reportes de la patrulla fronteriza dando cuenta de que detuvieron a 100 a 200 migrantes, que los encontraron en camiones aplastados, sin el aire suficiente, y pues realmente una situación terrible, muy dura, muy compleja, la que se viene para quienes tienen que salir del país. 9:28, hacemos una pausita y regresamos. Hoy vamos a conversar con el coronel Juan Zapata. Él es director del ECU 911, como ustedes sabrán, y pues nos va a contar cómo está la situación también en torno a los patrullajes y el monitoreo que se hace desde el ECU 911 para evitar suicidios. Lo hemos visto muchísimo, por ejemplo, en el puente del Chiche, acá en Quito, del río Chiche, y otros sectores donde también se han registrado suicidios. Así es que de eso vamos a hablar enseguida con el coronel Juan Zapata. Camino a la libertad. 17 de mayo 1822. Los patriotas llegan al Valle de los Chillos. Tras un largo camino a través de los glaciares del Cotopaxi, el ejército libertador burla las defensas españolas y se ubica cerca de Quito. Ante el avance rebelde, las tropas españolas cercaron Machachi y sus alrededores. Enterado de la estrategia realista, el general Sucre ordena movilizar sus tropas de la Tacunga a Quito a través de las faldas de los volcanes Cotopaxi y Sincholagua. Alertados del movimiento de los patriotas, las huestes españolas regresan a Quito para organizar la defensa de la ciudad. El 17 de mayo de 1822, los patriotas llegan al Valle de los Chillos. Así, el tan anhelado sueño de libertad estaba más cerca de concretarse. ¿Y cómo estamos, 200 años después? La lucha por una auténtica libertad se enfrenta a la corrupción, la inseguridad, la fragilidad institucional y el profundo sentido de indefensión que mantiene cercada a la ciudadanía. Pichincha Bicentenaria. Hola, soy el doctor Luis Felipe Meléndez. Todos los lunes a las 11 de la mañana, luego de Pichincha Rimay, te espero en nuestro programa Tu Médico de Cabecera. Hablaremos de temas médicos que necesitas saber. Responderemos tus inquietudes. Haremos un acompañamiento a tus dolencias. No te olvides, todos los lunes a las 11 de la mañana, te espero en Radio Pichincha. Tu voz cuenta. 9:29
9:31 estamos de regreso en las Guarmis del barrio. Bueno, Chulla Guarmi ha quedado, les decía, porque la Olguita nos ha abandonado, queremos llorar, pero no lo vamos a hacer porque le deseamos todo lo mejor. Pero aquí estamos desde Radio Pichincha, su programa de comunidad, que quiere abordar temas que realmente son importantes de tratarlos. Está con nosotros el coronel Juan Zapata. ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto verle a los años. Gracias, mi querida Sofía, siempre es un gusto hablar con usted y un saludo cariñoso a toda esa gran audiencia que tiene Radio Pichincha y un saludo desde acá, desde el ECU 911. Bueno, el ECU 911 tiene la posibilidad de monitorear lo que nos pasa en el país y lastimosamente el tema de los suicidios está en aumento. Cada rato tenemos noticias de personas que deciden quitarse la vida y esto nos hace preguntarnos muchísimas cosas, entre ellas, ¿cómo está el monitoreo de sectores que son neurálgicos, estratégicos, como el Puente del Chiche, por ejemplo, y otros que ustedes habrán identificado en algunas ciudades del país? Bueno, mi querida Sofía, efectivamente nosotros tuvimos un repunte de casos en el año 2021 y quizás esto tiene una justificación lógica, ¿no? El tema de ya los efectos pandemia, mucha gente con sistemas depresivos, temas económicos y educativos inclusive, generaron estas afectaciones psicológicas y lastimosamente, mira, en el año 2021 tuvimos nosotros 328 suicidios, la mayor cantidad de estos en Azuay, que son 42, Guayas 35, Pichincha 27, Tungurahua 27, pero también hay que darse cuenta también que en ese mismo año los intentos de suicidios fueron 729, es decir, prácticamente el doble, ¿no? Así es. Y son casi las mismas provincias. Dentro de estos intentos de suicidios, muchos de los casos que se evitaron, que las personas materialicen un hecho muy complicado, está justamente en la articulación de varias instituciones y uno de ellos la videovigilancia, pero no quiero perderme de la comparación con el año 2022. En el 2022, estos datos son del 1 de enero al 6 de mayo. En la misma fecha, en el 2022, tenemos ya 165 suicidios, como ustedes ven, respecto a 328 que tuvimos en el 2021, pues hay una diferencia bastante grande. Guayas sigue siendo la primera con 56, Tungurahua 12, Chimborazo 9, Pichincha 9 y las otras 79. Y los intentos 286, Guayas 49, Tungurahua 49, Guayas 45, Azuay 29 y Pichincha 27, las otras 136, total 286. Esos son los números que tenemos en cuanto a cifras de suicidios y de intentos autolíticos, pero vuelvo a insistir, mi querida Sofía, muy gran cantidad de estos intentos, es decir, que hubieron procedimientos que evitaron que las personas materialicen son justamente a través de videovigilancia, articulación, instituciones que pasaron por ahí, o mismas personas que en ese afán de salvar la vida de alguien, pues se olvidaron de que no portan un uniforme y eso no es necesario, ni tampoco tiene que ser un requisito para poder salvar una vida y lo han hecho, ¿no? Así que esos son los datos que tenemos hasta el momento. El otro día se viralizó, coronel, una historia de el periodista Eduardo Andino, periodista deportivo, que había de alguna forma apoyado y sostenido a alguien que estaba intentando suicidarse, ¿no? Y que mientras llegaban las autoridades también pudo como que hablarle y poder contenerle emocionalmente a la persona que estaba tratando de suicidarse. Esos casos también empiezan a ser frecuentes, ¿no? Pero ¿cuál es el abordaje correcto? Porque uno como ciudadano podría, no sé, intentar hacer algo, sin embargo podría incluso resultar hasta más peligroso. ¿Cuál sería el abordaje adecuado? Hemos tenido varios casos, mi querida Sofía. Yo hablé también con Eduardo y le felicité por esa acción noble, ¿no? Yo creo que el salvar vidas es algo para gente selecta, para gente que tiene esa, digamos, esa característica de ayuda social, porque hay mucha gente, mire, nosotros hemos visto videovigilancia en donde ya estamos actuando en un procedimiento, es decir, porque al ECU 911 nos ingresan las alertas por varios frentes, ¿no? Una de ellas es videovigilancia, otra puede ser una llamada, pero cuando videovigilancia detecta ya un caso anormal, especialmente los puntos más críticos de acá son el puente de Gualo y los puentes del Chiche, efectivamente podemos ver también esa frialdad de los ciudadanos que pese a que ven una persona que ya está con actitudes sospechosas, nadie para un vehículo a ayudar, nadie.
En muchas veces hemos visto por videovigilancia que los vehículos siguen, las personas siguen sin pararse un ratito a ver qué pasa con ese ciudadano. Y nosotros, a través de esa articulación, es decir, videovigilancia detecta y articula lo que nosotros llamamos una ficha multidespacho para que la institución que esté más cercana llegue, y hemos logrado salvar vidas, y créame que eso son temas sumamente fortificantes y sobre todo muy sensibles, pero también nos ha dolido en momentos en donde no avanzó a llegar la unidad y lastimosamente la persona materializó ese deseo que por temas obviamente psicológicos y que no quiero entrar en eso porque yo no soy un experto en esos temas, pues decidió hacerlo. Pero en el caso de Eduardo Andino es un tema muy, muy loable. Yo hablé con él, como le digo, a felicitarle, y él hizo lo que tenía que haber hecho, es decir, tratar de persuadir a la persona hasta el punto de hacer inclusive una persuasión física, y paralelo llamó al ECU 911. Y las instituciones son las que llegan posterior, porque existe aquí un procedimiento. No olvidemos que después esa persona requiere una ayuda psicológica, requiere un tratamiento psicológico y requiere un seguimiento. No solamente es haberles retirado de un puente, de un paso elevado, de un edificio, sino también darle el tratamiento psicológico que las instituciones que conforman el 911 lo pueden hacer, ya sea la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública, los mismos cuerpos de bomberos. Existen negociadores inclusive de Policía Nacional, de bomberos, cuando la alerta se puede materializar con las instituciones en el territorio. Es decir, hay varios casos, mi querida Sofía, pero vuelvo a insistir, lo importante es, si usted requiere dar una ayuda próxima, hágalo, y en paralelo, por favor, comunicar al 911 para que nosotros articulemos las instituciones que deben llegar al Pero al si sector. usted ha mencionado que hay estos puntos que ya se sabe que son como que, utilizar este término, atractivos para las personas que tienen estas ideas y estos intentos autolíticos, estos lugares son monitoreados, hay patrullajes, también esto sería importante para que el tiempo de respuesta sea mayor, sea más rápido. Sí, Sofía, por eso es que en estos puntos se han logrado salvar muchísimas vidas, ¿no? Más vidas se han salvado de las que lastimosamente no se lo ha podido hacer, e inclusive nosotros hemos ido más allá. No sé si ahí se puede observar, Sofía, este es el tercer oficio que nosotros hemos hecho al EMOP, solicitando la colocación de mallas. Creo que a la tercer pedido nuestro ya ha habido una respuesta de ellos indicando que están en proyecto, pero hay muchos lugares en donde se podrían minimizar estos riesgos y que, lo que usted dijo, una palabra, ¿no?, sean atractivos. Lastimosamente hay que utilizar esa palabra, de suicidios en estos puntos. Por lo tanto, la colocación de mallas es una de las opciones sumamente certeras, y la videovigilancia, porque muchas veces hay personas que, por ejemplo, llegan al lugar, y le digo porque yo he visto estas imágenes del 911, llegan al lugar y se dan un tiempo porque están llamando personas, están meditando, están llorando, y ese tiempo nos permite a nosotros poder llegar. Pero ha habido también el caso de personas que llegan y materializan este hecho de manera inmediata. Entonces no nos da tiempo a lograr una respuesta, o también ha habido los casos en donde nuestros evaluadores han cumplido una función, pero loable, porque hay personas que llaman al 911 indicando que solamente llaman a decir que se van a suicidar. Entonces ahí viene también la habilidad del operador de tratar de generar una conversación, de hacer una empatía, de alargar los tiempos hasta cuando policía o el cuerpo de bomberos llegue, y hemos logrado salvar vidas también en muchos de los casos. Yo he tenido la suerte de premiar a evaluadores, a miembros de bomberos, de policía, que han hecho o han sido autores de algo, vuelvo a repetir, de algo más, de lo más sublime que puede tener el ser humano, que es salvar vidas, y yo creo que Eduardo Andino también se merece un aplauso, ¿no? Así es, no, sin duda. Bueno, nosotros lo conocemos, amigo personal, pero quizá habrá muchos otros casos, ¿no?, que, como usted menciona, han podido salvar vidas. Ahora la pregunta también es en torno al personal que usted dice, pues están preparados para esto. ¿Cuál es la preparación que tienen? ¿Hay psicólogos en el ECU 911 que puedan abordar esto de manera adecuada para evitar cuando hay estas llamadas que usted menciona? Y luego tienen la posibilidad de identificar de dónde viene la llamada y recurrir o acudir a ese sitio. Mire, a veces las situaciones son tan en segundos, porque la articulación de emergencias cumplen protocolos, y a veces son milésimas de segundo el rato que usted a lo mejor traspasa, porque el modelo del 911, para que la ciudadanía lo conozca, es el siguiente: usted cuando llama,
el que primero recibe la llamada es nuestro evaluador, por eso se llama evaluador, porque él evalúa la emergencia. Si es que es un tema de un robo, manda inmediatamente hacia la Policía Nacional, si es un incendio a bomberos, si es un accidente de tránsito a los agentes civiles, etcétera. Entonces, cuando nosotros recibimos una llamada, abrimos ficha y pedimos los datos que son los que mundialmente se solicitan, es un tiempo muy pequeño y de ahí enviamos a la institución articulada, pero quizás el hecho de redireccionar a la institución puede ser un segundo fatal. A lo mejor ese espacio puede hacer que esta persona materialice su deseo. Por lo tanto, es el mismo evaluador el que tiene que con su habilidad, con su pericia, ya con su experiencia, el tratar de abordarle a él y hacer tiempo. Es decir, hacer tiempo hasta que la institución que ya se le articuló la emergencia pueda llegar. Y en el sur de Quito, hace pocas semanas, se salvó la vida de un joven que efectivamente llamó al 911 con la intención de comunicar únicamente que se iba a suicidar y que den aviso a sus familiares, y el evaluador tuvo una pericia extraordinaria a tal punto que generó empatía con él, estableció los tiempos y policía pudo llegar a tiempo. Es decir, son procedimientos que tienen un final feliz, pero como yo le dije, Sofía, quisiéramos que todos sean así, pero en otros ya la situación no nos da tiempo. Lastimosamente sí, hay muchos casos de suicidio en nuestro país y tenemos algunas preguntas que le voy a trasladar, coronel, en torno a el funcionamiento del ECU 911. Nos dicen si es que las cámaras están dañadas, ¿cómo hacen estos monitoreos? Nos dice Carlos Fabián Cobo. Y lo otro, Erika Sofía Barahona nos dice, ¿qué seguimiento realiza el ECU 911 en casos de personas que han logrado ser salvadas? ¿O cuál es el redireccionamiento que se hace para trabajar con estas personas? Y ya le paso también mi pregunta en torno a el papel del Ministerio de Salud Pública, porque usted nos dice hay intentos de suicidio que han venido incrementándose en los últimos tiempos, el año pasado y también durante este año vemos que es algo frecuente en nuestro país. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud Pública para coordinar con ustedes y cómo se aborda desde la política pública? Bueno, primero, efectivamente, las cámaras siempre entran a mantenimiento continuo, ¿no? Siempre entran a mantenimiento, pero inmediatamente tienen que estar en funcionamiento. Por lo general, en estos sitios que son claves, no es que hemos tenido, digamos, horas o días sin videovigilancia en lo absoluto. Se le da el mantenimiento preventivo o el correctivo, de acuerdo será el caso, y si es que una cámara ya está dañada, pues tenemos que generar la reposición, ya sea. Ha sido tiempos muy difíciles, Sofía, por el tema de pandemia, los recursos económicos han estado muy complicados, quizás muchos de los recursos están orientados al tema de la pandemia, pero poco a poco nosotros tenemos que ya ir actualizando y ampliando todo este esquema de colocación de cámaras. Los municipios nos han ayudado muchísimo, por lo tanto el monitoreo existe, por eso que hemos tenido noticias tan maravillosas de haber salvado muchísimas vidas, y a veces esas son las cosas que no se ven, ¿no? Porque a veces hay una falla en algún sistema, ya sea por una falta de recursos, porque hay tantos procedimientos y alguna unidad no llega en los minutos y ahí somos bastante críticos y está bien, porque eso nos ayuda a mejorar, pero también hay que saber reconocer cuando ese buen trabajo de funcionarios ha salvado vidas, que es evitar que familias enteras se destruyan. Y a la pregunta que me decía el caballero, efectivamente, nosotros tenemos ciertas competencias y nuestras competencias terminan en la articulación de la emergencia. Quien tiene que hacer el seguimiento tal cual en violencia intrafamiliar ya son las instituciones que están, competentes para este tema, que son ya sea el Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja, o nosotros tenemos convenios con universidades como la Universidad Salesiana, la Católica, que nos ha ayudado muchísimo con sus equipos de psicología. Por lo tanto, el procedimiento post ya enviamos a estas instituciones y son ellos los que dan el seguimiento. También pueden entrar la Secretaría de Derechos Humanos. El Consejo Provincial de Pichincha, por ejemplo, tiene un proyecto, el tema de violencia contra la mujer. Así es, los Guarmi Pichincha. Exacto, que ellos ya generan el seguimiento, por lo tanto ya son ellos los que establecen el POS. Y esa articulación nos ha permitido, obviamente, todos, porque esto es un círculo, ¿no? Todos debemos, en nuestra competencia, apoyar para que esto se minimice. Y lo que usted decía, efectivamente, el ministerio que tiene la mayor competencia en sus temas es el Ministerio de Salud Pública. Ellos permanentemente están dando estas charlas, están generando capacitaciones a los expertos, están generando capacitaciones a los mismos evaluadores y ellos establecen proyectos respecto a este tema. Ellos tienen los especialistas, efectivamente.
Bueno, la verdad es que ahí hay algunas deficiencias, ¿no? Porque he conversado con varios expertos en el tema de salud pública y realmente falta muchísimo. De verdad que la salud pública, la salud mental es uno de los temas que está como que en la última rueda del coche cuando se hace el abordaje de la salud en general en nuestro país, ¿no? Pero frente a esta alerta que podría estar incrementándose, sí sería importante que, bueno, también haya ahí una posición mucho más clara del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, bueno, acá nos preguntan lo que yo ya le había consultado, el tema de si es que psicólogos atienden las llamadas. Usted nos dice que no, que se trata de funcionarios del ECU y a veces se puede coordinar y pasar la llamada a un psicólogo, ¿es así? No, Sofía, yo le decía que cuando ya el procedimiento está, por eso el evaluador se llama evaluador, porque él evalúa la situación. Cuando él ve que no, a lo mejor la situación es demasiado crítica como para pasar a una área de psicología que están aquí, las atenciones médicas, las atenciones que los hacen, porque nosotros tenemos dentro del 911 lo que es la gestión sanitaria. Ahí tenemos al Cuerpo de Bomberos, al IES, al Ministerio de Salud Pública y a la Cruz Roja. Existen momentos donde nosotros sí pasamos y les damos el soporte telefónico. Sí, efectivamente, tenemos esa área, pero también hay momentos en donde, yo le comentaba, el evaluador ve que va a ser muy difícil el dejarle unos 2 o 3 segundos a la persona sola y él mismo afronta el procedimiento, pero sí tenemos ese tipo de... ¿Cuántos psicólogos hay en el ECU 911? En este momento no le tendría el número, Sofía, pero le voy a pasar el dato posterior, porque acuérdese que nosotros tenemos 17 centros a nivel nacional y eso ya depende de cada institución articulada. Eso es importante también que lo sepa. Todos los recursos, todos los profesionales en su competencia, las respuestas son dadas por las instituciones articuladas, ¿no? Ya sea policía, agentes civiles de tránsito, Ministerio de Salud Pública, IES, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, ANT, Servicio de Riesgos o las instituciones municipales, y también tenemos unas externas adscritas, como yo le decía, el caso del Consejo Provincial en este tema de violencia de género, ¿no? Bueno, entonces nos queda claro que sí hay monitoreo en estas zonas, en el Puente del Chiche, me decía usted, en Gualo también, ¿no? Acá en la capital. En otros sectores del país donde se ve, por ejemplo, que esta problemática está incrementada, en Cuenca, ¿qué pasa ahí? También el procedimiento es el mismo. Mire, Sofía, si es que usted ve el dato, por ejemplo, hablemos del 2022 para no irnos al 2021. Si usted tuvo 165 suicidios, pero también intentos, prácticamente casi el doble, 286, significa que en todos los puntos se están generando trabajos, porque la gran parte, no es que las personas se arrepienten de tomar la decisión, sino que han sido neutralizadas por cualquiera de las instituciones o por cualquier persona, como el caso que hemos hablado. En Ambato, por ejemplo, es un caso en donde una persona civil externa al servicio de coordinación cometió este acto muy loable, ¿no? Y así, es decir, mire, la gran cantidad de intentos se quedan en intentos porque ha habido una articulación, un monitoreo, una videovigilancia o el soporte de una persona que pasaba por el lugar. Hay gente que inclusive arriesgando su vida, porque la gente que quiere lanzarse, pues quiere lanzarse a lo que cueste y forcejear con ellos muchas veces puede poner en riesgo también la vida de las personas que están ahí. Recuerde usted en el Chiche el caso que se viralizó también de una señora que tomó fuerzas de donde a veces no hay, pero la adrenalina fue tan potente de salvar una vida que forcejeó con esa persona que quería suicidarse. Esa persona también le hicimos un reconocimiento justo y merecido aquí en el ECU 911. Es decir, la mayor cantidad de intentos se dan porque hay una neutralización por cualquiera de los motivos, en gran cantidad por el sistema articulado de 911, ¿no? ¿Funcionaría tener personal ahí en esos sitios? Quisiéramos tenerlo, mi querida Sofía, pero usted sabe que digamos que el personal operativo es para poner fijos, a lo mejor no sé si el municipio con guardias nos pudiese ayudar, pero quizás del tema de la policía le veo complicado, ¿no? Le veo complicado. Yo creo que ayudaría mucho las mallas. Las mallas serían un factor de obstáculo sumamente distinto, pero también hay que entender que a veces el sitio puede migrar, ¿no? Si la persona que tiene esta decisión, por eso es importante la alerta temprana, mi querida Sofía, que no estemos actuando ya cuando la situación ocurrió. Hay mucha gente que ha visto que los cambios de actitud de sus amigos, familias, de personas conocidas, a lo mejor esa persona está con depresión, a lo mejor está entrando en una depresión severa. Esa alerta temprana en donde nos permite también ya dar un tratamiento, pronto, también puede evitar a que la persona vaya y materialice un evento que quizás es
es muy complejo hasta de hablarlo, a uno le hace feo, ¿no? Claro, sin duda. Haya tomado la decisión de quitarse la vida, ¿no? Y bueno, muchos son jóvenes, porque la gente a veces cree que la mayor parte, lastimosamente, de estas personas son personas jóvenes, inclusive algunos estudiantes de colegio, de universidad, jóvenes de menos de 40 años, es la mayor cantidad de personas que he visto que toman estas decisiones, ¿no? Así es, y yo hace unos meses había realizado un Twitter Space precisamente con este tema, y me sorprendió que al final del programa, luego de abordarlo con profesionales de la salud, nos pidieron la palabra varias personas, 5 o 6 personas, y yo pensé que iba a hacer comentarios sobre el tema, y en realidad fueron testimonios, personas que habían tenido intentos de suicidio, que nos contaban cómo había sido su experiencia, y me llamó mucho la atención un padre que me relataba la historia de su hija de 6, 7 años que estaba ahora en un centro pues de cuidado, como de rehabilitación, porque había caído en una depresión muy profunda y había tenido intentos autolíticos, y él se preguntaba, como padre, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que mi hija de 6, 7 años pues va a cometer un intento de suicidio? Y la verdad es que el tema es gravísimo, y nosotros queremos aquí abordarlo desde distintas aristas. Por un lado, el monitoreo, vamos a tener más adelante también profesionales de la salud, psicólogos que nos puedan decir cómo actuar, cómo darnos cuenta de lo que está pasando en casa, de lo que está pasando con las personas que nosotros pues apreciamos, valoramos, o nuestros compañeros de trabajo, aunque dicen que a veces la depresión luce con sonrisas que disimulan también esto que puede estar pasando internamente. Sofía, yo me comprometo a que el próximo programa, que usted tenga la gentileza, ponerle a un profesional, a un psicólogo de los que ya han operado estas emergencias. Yo creo que ellos tienen mucho que contar, e inclusive en evaluador, ¿no? Los evaluadores, que son los que reciben estas primeras alertas, y que son procedimientos sumamente difíciles. Y ahí también yo quiero mandar, si me permite, 10 segundos, un mensaje de cariño a los evaluadores. ¿Sabe lo que es 8 horas de estar atrás de un teléfono, siempre coordinando y recibiendo temas de emergencias, de ayudas, de auxilios, temas tan duros? Yo la otra vez le decía a un evaluador, ¿cuál ha sido la emergencia más dura que te ha tocado coordinar? Me decía de una señora que se metió al closet y con voz baja me decía que por Dios le ayudemos porque el marido le está buscando con un cuchillo. Mire cómo usted tiene que actuar en esas emergencias, o las personas que llaman con un total, ya una depresión extrema, que quieren quitarse la vida. O sea, son temas sumamente sensibles. Por eso que a nuestros evaluadores les tenemos que hacer descargas emocionales, pausas activas. Es una tarea sumamente dura, y a veces son seres humanos, ¿no? Porque, claro, el que llama al 911, y así tiene que ser, siempre necesita una atención inmediata, cordial, pero a veces hay que entenderles también que hay ciudadanos que están 8 horas detrás de un teléfono recibiendo las noticias inimaginables, porque solo cuando se está acá uno se entiende todo lo que recibe el 911. Así que podemos hacer un programa en ese tipo, sí, sería importante, Sofía, que esté un psicólogo, que esté un helador, que cuenten sus historias, que son los que están poniéndole el pecho a las balas todos los días, ¿no? Así es, así es. Por acá nos envían mensajes y nos dicen, imaginen un padre sin trabajo y con hijos sin poder darles alimentación o educación. Y también nos dicen, la depresión infantil tiene otras causas, no siempre económicas, son emocionales, son temas familiares, también falta de amor. No en todos los casos, ¿no? Este padre relataba que él amaba a su hija, que estaba pendiente de ella y que no entendía en qué momento se fue todo de las manos, ¿no? Son circunstancias muy difíciles que en cualquier momento nos pueden golpear. Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y bueno, realmente es importante que hablemos estos temas, que los abordemos, que sepamos lo que está pasando, y que también les comprometamos a seguir actuando de forma muy activa para verificar que estos sitios sean monitoreados y que se pueda ayudar lo más pronto posible a las personas. Muchas gracias, Coronel. Gracias, ¿le puedo preguntar? Sí. Algo más, fuera de este tema, en este momento la delincuencia en Quito, especialmente en Guayaquil, aún más está muy incrementada. El ECU 911, ¿qué tanto está colaborando con estas alertas para evitar también este tipo de casos? Bueno, nosotros, todo el sistema tecnológico que brinda a la policía,
los apoyos para la lucha contra las bandas organizadas, a través de Mobile Locator, están al servicio de la institución, siempre y cuando cumplan obviamente los parámetros legales, y así es. El tema de la videovigilancia, hemos puesto inclusive comunicaciones, y dentro de las mesas que estamos todas las instituciones donde se requiera reubicar, colocar una cámara, donde son puntos calientes, nosotros estamos también en esa línea, en esa predisposición, y permanentemente obviamente articulando las emergencias, porque no se olvide que la Policía Nacional está en las salas operativas del 911, y prácticamente el 75% de las emergencias a nivel nacional son seguridad ciudadana, así que estamos directamente enfrentando este tema. Es que obviamente, lo que se pregunta la ciudadanía, coronel, es si es que las cámaras que están por toda la ciudad, alguien las ve, alguien las monitorea realmente, como para, no sé, hacer un llamado de urgencia en ese momento cuando le están asaltando a alguien, cuando están motos que ya se ven sospechosas, que han cometido algún delito y que seguramente van por otro y por otro. Mi querida Sofía, por eso nosotros invitamos a que conozcan el 911, que vengan, para que vean cuál es el modelo de gestión. En el último feriado, 683 eventos evitamos que se conviertan en delitos, es decir, sobre la base de videovigilancia. Y muchas veces la videovigilancia, en su gran mayoría, están monitoreados por propios policías nacionales, que tienen la pericia y obviamente que tienen la capacitación en cuanto a seguridad ciudadana. Así que la cámara es una herramienta fundamental en el tema, inclusive, no solamente disuasivo, preventivo, sino también nos ha permitido detener a aquellas personas que han cometido delitos, siguiéndoles obviamente a través de circuitos. ¿Y del 100% cuántas están operativas? Bueno, nosotros tenemos siempre, obviamente las cámaras tienen una vida útil, no podemos estar con el 100% todo el tiempo, porque usted sabe que los recursos también son complejos, pero nosotros estamos en este momento sobre el 75-80%, porque depende, ¿no? Hay ciudades que están con el 90%, otras están con el 75%, pero los municipios han sido un aporte fundamental. Por ejemplo, en Quito estamos migrando cerca de 600 cámaras que van a ser ya orientadas en el 911, entonces ahí podremos ir ya reemplazando aquellas que su vida útil así ya lo determina, ¿no? Y estamos con un plan de modernización también del 911, porque es necesario ya cambiar toda la plataforma. No olvidemos que esta institución es estratégica para la seguridad integral del Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias, coronel. Le agradecemos por brindarnos este espacio en Radio Pichincha y le comprometemos para hablar de este tema de los suicidios, pues abrir mucho más el abanico para entender esta realidad en el país. Muchas gracias. Siempre a las órdenes, mi querida Sofía. Un saludo cariñoso a quienes nos escucharon. Un abrazo. Un abrazo para usted también. Y bueno, nosotros también ya estamos en la parte final de nuestro programa de las Guarmis del Barrio el día de hoy. No se olviden seguir enviándonos sus mensajes, sus llamados también a las Guarmis del Barrio. ¿Qué quería contarles? Algunos mensajitos que nos enviaron y que nos hablan de lo que está sucediendo en varios sectores. Nos envían unas fotos y nos dicen: la ubicación y fotos corresponden al intercambiador de tránsito de la avenida Mariscal Sucre, avenida Occidental y Machana. Ahí está una foto, Mena del Hierro con basura, con escombros. La rampa en las fotos es la que une la Machala con la Occidental al carril sur-norte. El problema a solucionar no es el retiro de escombros, ya que seguramente al limpiar volverán a tirar otros. El terreno que se ve es propiedad del IES y no tiene cerramiento. En ese sentido, la solución debe ser conjunta entre el municipio y el IES, de lo contrario, esto seguirá siempre. Ahí nos envían esas imágenes. Y también nos envían una fotografía, un video de una fuga de agua en la Magdalena Alta. Nos dicen: buenos días, Guarmis de mi Ecuador, envío información de tubería dañada desde hace más de 2 meses por lo menos. Fue personal de agua potable, descubrieron el daño, pero lo dejaron ahí y no se ha hecho el arreglo. El agua, como se ve en las fotos, se va día y noche y va a la alcantarilla, adjunto la ubicación. Muchísimas gracias. Esto en el suroccidente de Quito, la Magdalena Alta. También nos envían fotos de otra fuga de agua en la Vaca de Castro y Pedro Freile. Nos dicen: les envío este video, esta foto, no soy moradora, pero todos los días paso por la Vaca de Castro y Pedro Freile. Remitido inmediatamente a la empresa de agua potable en Quito. Muchísimas gracias también por esa confianza para que nosotros podamos hacer esta intermediación y llegar a las autoridades para que puedan atender estas inquietudes ciudadanas. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. El día de mañana volvemos, y algo que no quiero olvidarme de decirlo porque lo tenía por acá pendiente, sobre lo que ocurrió este fin de semana con la granizada en Quito, que causó muchos incidentes. Lamentablemente, una persona perdió la vida debido a la caída del techo de una cancha sintética ubicada en las calles Jorge Erazo y Teniente Homero Salas, en el sector de La Florida, en el norte de Quito.
Y pues nuestras condolencias queremos expresarlas a la familia del señor Jimmy Carcelén, quien estaba pitando el partido, donde la gente se reúne sanamente a hacer deporte, ¿no? El hombre tenía 35 años y deja 4 hijos en la orfandad, así es que aunque los dueños de la cancha han dicho que pues van a cubrir los gastos funerarios, sería importante que la ciudadanía también muestre su solidaridad y el municipio pueda estar presente también en la contención a esta familia. Y sí, el granizo nos sorprendió a todos, a todas. El tamaño del hielo que cayó llamó mucho la atención a los quiteños, y también hubo tormenta eléctrica, ¿no? Según el INAMI, las condiciones están asociadas a la época lluviosa de la región, y además estamos en una época de transición. Pero también pues llama la atención que en algunos lugares como que llueve a cántaros y en otros como que está un solazo, y esto definitivamente es porque, como decían las abuelitas, en mayo llueve hasta que se rompa el saco o el sayo, y tenemos estos cambios bruscos de temperatura. Y otra cosa que pasó en el sector de San Antonio de Pichincha, un socavón, la calle se abrió en este sector, y nos preguntamos si tiene que ver con estas constantes fugas de agua que han sido reportadas de este sector. Hay que pedir la respuesta a las autoridades. Nos vamos, las Guarmis del Barrio, amigos. Mañana volvemos con ustedes y con muchísimo más de información de Quito, de Pichincha y del país entero. Que tengan una buena mañana. Nos juntamos, conversamos, te contamos las cosas propias.